sindicatos están mal para sociedad porque ellos se hizo muy implicado en políticas. Todos tienen la misma postura de votación, por lo que es difícil para votación que se basa a pago de una persona. También ellos escriban nuestro nuevo trabajo leyes. Las personas en sindicatos están peligrosos y ellos no importan quién es en el camino. Pero sindicatos están bien porque los dan las personas una voz y mejor oportunidades están un trato justo. Sindicatos estuvieron el razón medio wage exista porque ellos desarrollado seguro en los empleos. La Federación de Organizados de Labor Unions se forma en 1981 y la American Federation de Labor AFL fue fundada 5 años después. La revolución industrial en Europa había un gran número de trabajadores en el lugar de trabajo. Se necesita su representación. Si sindicatos están negociación salariales por sus miembros en mejoras la seguridad en la trabajo para todos los trabajadores. Un sindicato o el comero en una organización de trabajadores que quieran proteger a los miembros y obtener buenos salarios, horarios y condiciones de trabajo para todos. No importa lo que hagas, no hay una unión con los miembros. Si sindicatos hablan de derechos de las personas en lucha por la que diferentes grupos quieren en el trabajador. Creo mundo en es muy gran parte de americano. Personas en sindicatos de Estados Unidos han cambiado muchas veces a lo largo de la historia del país. Aunque la gente de América han sindicatos económico y político. El nivel de sindicalización ha sido en general mucho menor que en muchos otros países industrializados, por ejemplo, Japón. Aunque ha habido sindicatos en Estados Unidos durante casi 200 años, antes de que los sindicatos representados 19 y 30 del 10 a 12% de la fuerza laboral. Por ejemplo, algunos sindicatos incluyen globalmente Trabajadores Industriales del Mundo, Confederación Sindical Internacional, Asociación Internacional de Trabajadores, Federaciones Sindicales Mundial. La Federación de Comercio Organizado y Sindical comenzó en 1881, 5 años después. La Federación Americana del Trabajo fue fundado 5 años después. Los sindicatos protegen los derechos a los trabajadores con las horas de trabajo y dinero. Luego fuimos industrial. Una huelga registrada fue en New York, que protesta con un bajo precio. Sindicatos ayudan a buenas condiciones de trabajo, que representan a personas que solía
valerse por sí mismos. En 1905, la Internacional de Trabajadores del Mundo, un sindicato radical, se formó. En 1914, la ley Clayton Antitrust legaliza no violentas huelgas y boicots. En 1935, la ley Wagner afirma el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y obliga a los empleadores a participar en la negociación colectiva. En 1937, United Auto Workers firman un contrato con General Motors después de una exitosa brazos caídos huelga en Flint, Michigan. En 1947, la ley del trabajo Taft-Hartley limita algunos de los poderes de los sindicatos y las circunstancias en las que pueden golpear. En 1955, la AFL se funde con el CIO. En 1960, un tercio de todos los trabajadores en Estados Unidos pertenecen a un sindicato. En 1965, líder sindical mexicano-americano César Chávez graneros atención nacional por la difícil situación de los trabajadores agrícolas. En 1970, el empleado de correos huelga. En 1997, solo el 14% de trabajadores pertenecen a sindicatos. En 2012, Michigan se convierte en el estado 24 de la adopción de una ley sobre el derecho al trabajo. En 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos gobernó 5-4 a favor de los trabajadores de la casa en Illinois. La decisión significa que no tienen que pagar cuotas a los sindicatos de empleados públicos.